Las magnitudes eléctricas básicas que caracterizan a un circuito eléctrico son el voltaje, la intensidad, la resistencia eléctrica y después tenemos otras dos magnitudes que son, por un lado, la potencia y por otro lado, la energía. Bueno, podemos añadir a potencia, resistencia y energía la palabra eléctrica. Antes de definir estas magnitudes, vamos a recordar que la corriente eléctrica es el desplazamiento continuo de los electrones. Para que un circuito eléctrico funcione, no es necesario que cada electrón que sale del generador recorra el circuito. De hecho, los electrones solo pueden recorrer unos pocos centímetros. Lo que es realmente importante es que se establezca un flujo continuo, es decir, una corriente continua de electrones. Si pensamos en el símil que habíamos hecho en el agua, es que se establezca siempre una corriente de agua. Por lo tanto, recordar esto, que es muy importante, que para que el circuito funcione es necesario que se establezca una corriente de electrones. La primera magnitud que vamos a ver es el voltaje. El voltaje en un circuito como el que tenemos aquí en la figura, que puede representar, por ejemplo, el circuito de una linterna, en el cual tenemos una batería, un interruptor y un receptor, que es la bombilla, la pila va a ser el elemento responsable de impulsar esta corriente de electrones. Cada pila tiene una tensión o voltaje que viene aquí. En este caso, pues es una pila que tiene 4,5 voltios. Sabéis que la hay de 1,5, de 9, etc. El voltaje que la caracteriza nos indica su mayor o menor capacidad para impulsar la corriente. Bien, en las pilas pues ya viene indicado, pero si pensamos en nuestra casa, la tensión que tenemos en nuestra casa son 220 voltios, ¿vale? Si no hay tensión, no hay corriente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, digo tensión porque resulta que el voltaje también se le puede llamar, lo vais a poder encontrar de varias formas escritas. Podéis encontrarlo como voltaje, podéis encontrarlo como diferencia de potencial o podéis encontrarlo como tensión. De las tres maneras lo podéis encontrar escrito, ¿de acuerdo? El voltaje se designa mediante la letra V, ¿vale? Y en el sistema internacional la unidad de medida es el voltio. De la misma manera que el tiempo lo medimos con un cronómetro. Y la unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. De la misma manera que la distancia la medimos con un metro y la unidad en el sistema internacional es el metro. O de la misma manera que la masa la medimos con un peso y la unidad en el sistema internacional es el kilo, el voltaje también lo podemos medir, porque ya hemos dicho que es una magnitud. Todas las magnitudes las vamos a poder medir. El aparato de medida se llama voltímetro. Voltímetro, ¿vale? Y ya veremos cómo es. El aparato de medida es el voltímetro y la unidad de medida es el voltio. Tenéis que entender el voltio como una cantidad, ¿vale? De hecho, lo tenéis en las pilas. Tenéis pilas de 1,5 voltios, 4,5 voltios, 9 voltios o la tensión que nos llega a los enchufes de nuestra casa, que son 220 voltios. Vamos a ver la siguiente magnitud que nos vamos a encontrar, que es la intensidad. Bien, la intensidad. La cantidad de electrones que pasan por un circuito, por un punto concreto del circuito en cada segundo, van a determinar
la intensidad de la corriente. Por tanto, podemos decir que la intensidad es la cantidad de electrones que pasa por un punto determinado del circuito en un segundo. Si os acordáis un poco de lo que hemos dicho, el símil que hicimos al principio con el agua, podemos decir que es la cantidad de agua que pasa por un punto determinado en un segundo, ¿vale? Si veis en el primero de los ejemplos aquí, hay muchos electrones que pasan por un punto determinado, si consideramos el punto este. Hay muchos electrones que pasan en un segundo. Luego habrá mucha intensidad. En el ejemplo de abajo vemos que hay pocos electrones, entonces si marcamos un punto para ver cuántos electrones pasan, vemos que van a pasar muy pocos, entonces habrá poca intensidad, ¿vale? Bien, lo mismo que el voltaje, la intensidad, como es una magnitud, también se puede medir, ¿vale? Y la intensidad se va a representar con la letra I, ¿vale? Y la unidad de medida la vamos a ver en amperios, se llama amperio. La unidad de medida es el amperio, que se representa con la letra A mayúscula. Y el aparato que nos sirve para medir cuántos electrones pasan en un segundo por un punto determinado del circuito se le llama amperímetro. Amperímetro. ¿Por qué se llama amperímetro? Pues porque mide amperios, ¿vale? Se le llama el amperímetro. Bien, vamos a ver vamos a ver otra magnitud nueva, que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, ¿qué es resistir? Resistir es oponerse. Por tanto, la resistencia eléctrica la podemos definir como la oposición que ejercen algunos elementos del circuito, al paso de la corriente eléctrica. Bien. O sea, equivale a los accidentes, a los obstáculos que se va a encontrar, por ejemplo, si hablamos de una corriente de agua, el paso del agua, ¿vale? O sea, la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Los materiales conductores tienen muy baja resistencia, ¿vale? La resistencia es pequeña. Los materiales aislantes, la resistencia es muy grande. ¿Por qué? Porque se opone mucha oposición al paso de los electrones, ¿de acuerdo? La resistencia eléctrica se va a representar mediante una letra que es la R, ¿vale? La unidad de medida de la resistencia eléctrica en el sistema internacional es el ohmio. Es el ohmio. Es en honor a un científico que fue el que lo descubrió, que George Ohm, allá por el siglo XIX, ¿vale? Principios del siglo XIX, hacia el año 1824 más o menos, fue cuando lo descubrió, ¿de acuerdo? El ohmio tiene una letra muy peculiar para representarse, es la letra omega del alfabeto griego en mayúscula, ¿de acuerdo? ¿Cómo medimos? Podemos medir la intensidad, podemos medir el voltaje y entonces también se puede medir la resistencia. ¿Con qué aparato? Se mide con un aparato que se llama polímetro, ¿vale? Polímetro es porque puede medir muchas magnitudes. También lo podéis ver como ohmímetro, ¿vale? Que es metro, ya sabéis, pues para medir, ¿no? Voltímetro, amperímetro, etcétera.
Bien, vamos a hacer una pequeña tabla de las magnitudes, ¿vale? Las magnitudes eléctricas que hemos visto hasta ahora son, vamos a hacer aquí magnitud, el símbolo con el cual le representamos esa magnitud, la unidad de medida y el símbolo de la unidad, ¿vale? El símbolo de la unidad es como, vale, pues medimos la distancia en metros, pero la representamos con una m. Bueno, pues vamos a ver, hasta ahora hemos visto 3 magnitudes, pues vamos a hacer una tabla que represente las 3 magnitudes. Comenzamos con la primera magnitud. La primera magnitud es el voltaje, ¿vale? El voltaje que hemos visto que es la diferencia de energía, ¿vale? Que existe entre 2 puntos del circuito. El voltaje lo va a tener la pila, ¿vale? Entonces, ¿qué símbolo? Con una V. ¿Cuál es la unidad de medida? El voltio. ¿Cómo se representa el voltio? Con una V pequeña, ¿vale? Luego, la siguiente magnitud que hemos visto es la intensidad. La intensidad se representa con una letra I mayúscula, la unidad de medida es el amperio y se representa con una A mayúscula, ¿vale? De la misma manera que los gramos se representan con una G minúscula, pues la intensidad se representa con una A mayúscula. Y la última magnitud que hemos visto hoy es la resistencia, ¿vale? La resistencia se representa con una R mayúscula, la unidad de medida es el ohmio y la representación del ohmio es la letra griega omega. Y hay una cosa que se me ha olvidado que son los múltiplos y submúltiplos. Vamos a ponerlos aquí. Los múltiplos y submúltiplos. ¿Qué quiere submúltiplos? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en algunas ocasiones es necesario utilizar múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida. Pues por ejemplo, el voltio, lo que a veces se utiliza es el milivoltio, ¿vale? El voltio, que representas con una V, se utiliza milivoltio, que se representa como MV. Es la milésima parte de un voltio, ¿vale? En la intensidad de corriente se mide con el amperio, se mide en amperio, pero a veces se utiliza también el miliamperio, que se representa como MA. Y por contra, la resistencia no es la milésima parte, es por mil. La resistencia se mide en ohmios y lo que se suele utilizar es el kilo ohmio, que es K omega. K omega, que es 1000 veces un ohmio. Bien, os voy a presentar por otro lado aquí el polímetro. El polímetro es el aparato de medida que nos sirve para medir todas las magnitudes. Sirve para medir el voltaje, aunque ya teníamos el voltímetro, lo podemos hacer mucho más cómodo con el polímetro. Sirve para medir la intensidad y sirve para medir la resistencia, las 3 magnitudes. El polímetro, pues ya lo dice la propia palabra, poli, mucho, muchas medidas, metro, medida, por tanto, muchas medidas. Y este es el tema de hoy.